Queremos darle la bienvenida a todos aquellos que nos están viendo We want to welcome all of those who are watching a través de los diferentes medios de comunicación, through different sources of media, sabiendo que Dios va a hacer algo grande y poderoso knowing that God is going to do something great and y que va a haber powerful, una transformación en nosotros, and that there will be a transformation pero in us. también va a estar para ti, para tu ministerio But it's also going to be for you and your y ministry para el llamado que Dios te ha dado. and the calling that God has Así que given you. prepárate porque Dios va a hacer algo grande en este día. So get ready because God is going to do something great today. Amén. Amen. Quiero que me acompañen al libro de Éxodo, I want you to come with me to the book of Exodus, capítulo 30, versículo 17. chapter 30, verse 17. Ahora, como yo sé que ustedes son bien estudiosos, And because I know that you like to study a lot, entonces quiero darles una tarea para este día. I want to give you a homework for today. Necesito que lean todo el capítulo 30, I want you to read all the chapter 30 porque así eso le va a ayudar a entender lo que hoy vamos a hablar. because it will help you understand what we're going to speak about Hay today. cosas que vamos a hablar hoy There are things that we're going to speak que no about vamos a today tener tiempo de leer. that we're not going to have time to read. Por eso necesito que usted la lea ya en su casa hoy. That's why I need you to read it at home. Entonces usted va a leer Éxodo capítulo 30. So you're going to read Exodus chapter 30. Vamos a empezar en el versículo 17. We're going to start in verse 17. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás en el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y en ella se lavarán Aarón y los hijos las manos y sus pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua, para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda en esencia para Jehová. Versículo 21. Se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y no tendrán y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Amén y amén. Amen and amen. Saben, una de las cosas que a mí me pasaba, You know, one of the things that used to happen to me que cuando yo empecé a leer la Biblia, when I started to read the Bible, habían cosas que yo realmente no entendía. there were things that I truly didn't understand. Y tal vez eso le pase a muchos de ustedes. And maybe that happens to many of you. Ustedes empiezan a leer la Biblia You start reading the Bible y se dan cuenta que hay cosas ahí que ustedes no and entienden. you realize that there's things that you don't Y hay understand. otras que parecen como aburridoras. And there are others that just seem boring. Y honestamente, esta era una de ellas para mí. And honestly, this one was one of them for me. Yo ni la entendía, I didn't understand it, que hacer cosas y lavar los pies y las of manos. doing things, of washing hands and Y en feet. muchas ocasiones cuando yo llegaba a estos versículos, In many occasions when I came to these yo verses, los saltaba I used to skip y them. buscaba algo que fuera más And interesante. then we used to look for things that are more interesting. Hasta que un día Dios me enseñó a través de su Santo Espíritu And until one day God showed me through the que Holy Spirit hay joyas, that there's jewels, hay cosas escondidas allí que Dios tiene para con nosotros. there are hidden things there that God has for Y que us. cuando usted las busca, And that when you look for Dios te them, va a bendecir. God is going to Hay bless veces you. nosotros ignoramos ciertas cosas. There are times that we ignore Hay certain veces things. no le paramos bolas a ciertas cosas. We don't pay attention to other things. Pero cuando usted realmente empieza a buscar But when you truly start to look y dice, yo sé que aquí hay algo que tú me quieres hablar, and you say, well, I know that there's something that you de want to una speak to me forma que about tú me quieres bendecir, in a way that you want to bless déjeme me. decirle, usted la va a encontrar. Let me tell you, you're going to Va a find it. encontrar perlas, You're going to find jewels, va a encontrar pearls. bendiciones, You're going to find blessings, cosas que Dios tiene para ustedes, things that God has for you, para usted y para su familia. for you and for your Y family. esta es una de ellas. And this is one of them. Entonces, para poder entenderlas, So in order to understand it, necesitamos entender el contexto que Dios habla. we need to understand the context in which God is Dios speaking. primeramente está hablando del tabernáculo. First of all, God is speaking about the Y uno tabernacle. se pregunta, ¿un tabernáculo? And we ask, but a ¿Y tabernacle, qué es un tabernáculo? what is a tabernacle? Era una tienda de reunión. It was a tent meeting. Cuando los hijos de Israel andaban en el desierto, When the children of Israel were in the desert, ellos no tenían un lugar estable donde ellos se congregaban. they didn't have a stable place to Entonces congregate. ellos tenían una tienda, una carpa, So they had a tent. y ellos se tenían que mover X cantidad de tiempo. So they had to move in a certain time period. Había la nube de Jehová, It was the cloud of Jehovah, que es para nosotros como el Espíritu Santo, which is for us the Holy Spirit, que los guiaba a ellos. that guided Y them. donde la nube estaba, And wherever the cloud ellos was, estaban. they were. Cuando la nube se movía, When the cloud moved, ellos se movían. they moved. Entonces ellos no sabían cuándo ni dónde, So they didn't know when or where, pero tenían que estar pendientes a la nube. but they had to pay attention to the cloud. Así mismo nos sucede a nosotros. And that's how it happens to us. Nosotros en esta iglesia Now here in our church, tenemos que armar y desarmar. we need to build and unbuild. Usted ve que, por ejemplo, esta cámara,
You see this camera, ellos vienen desde temprano a armarla. they come from the early in Todo the lo que morning to usted ve build aquí, it. Everything that you see Todo here, esto se pone en las mañanas. everything is put together Y in the en la morning. tarde hay que volverlo nuevamente a quitar. And in the afternoon we have to take it out Entonces, yo me siento como si estuviéramos So en I- el tabernáculo, So I feel like we're in the que tabernacle, armamos y desarmamos. that we build and we unbuild. Pero algo maravilloso que sucede But something marvelous that es que no happens. importa cuántas veces armemos y It desarmemos, doesn't matter how many times we build or la unbuild. gloria de Dios siempre se manifiesta. The glory of God always manifests. Siempre se It manifiesta. always manifests. Y eso es lo que sucedía en el tabernáculo. And that's what happened in the Ahora, la tabernacle. diferencia era que el tabernáculo era más pequeño. Now the difference is that the tabernacle was Era smaller. aproximadamente 45 pies de largo So it was approximately 45 feet long y aproximadamente 15 pies de ancho. and 15 feet wide. Y dentro de ese tabernáculo And within that tabernacle, habían utensilios que Dios había diseñado so there was utensils that God had shown para honrar y glorificar a Jehová. to honor and glorify God. Y todos y cada uno de ellos And each and every one of them nos apunta y nos muestra a Jesucristo. will point to Jesus Es Christ. increíble cómo Dios hace sus cosas. It's incredible how God does his things. Ahora, para que nosotros podamos entender lo que estamos hablando, So in order for us to understand what we're speaking about, quiero su atención por 5 I minutos. want your attention for 5 Y minutes. todo esto que les voy a hablar va a ser muy importante And más everything adelante. that I'm going to speak about is going Así to be que very póngale important mucha later on. atención. So pay attention. Cuando ellos entraban al tabernáculo, When they entered the tabernacle, era una tienda cerrada it was a closed tent. y lo primero que ellos And encontraban the first thing that they found al entrar al tabernáculo as they entered the tabernacle, era un altar de era un altar donde sacrificaban. it was an altar where there were sacrifices. Era un altar de bronce. It was a bronze altar. Pero ahí era donde los sacerdotes And that's where the priests traían los animales y los sacrificaban. will bring the animals and sacrifice Entonces them. ahí había sacrificios y derramamiento de sangre. And there were sacrifices and Y bloodshedding. cuando usted caminaba un poquito más, And whenever you walked a little bit había further, ahora un lugar donde ellos se lavaban, now there was a place where they would que wash. es lo que nosotros estamos hablando. And that's what we're speaking about. En ese lugar ellos lavaban sus pies In that place, they washed their y feet ellos se lavaban las and manos they washed their antes hands de entrar al templo before entering the o al temple tabernáculo. or the tabernacle. Una vez que entraban al So tabernáculo, once they enter the tabernacle, encontraban 3 cosas. they will find 3 things. A mano derecha encontraban una mesa At the right hand, they found a table con el pan de la propiciación. with a showbread. Propiciación. Showbread. Ok, ahí se encontraban ese pan. That's where they found the A bread. mano izquierda On left hand side, encontraban el candelabro de oro. they found the candlestick of Y cuando gold. ellos seguían, And whenever they went forward, había un velo que los separaba there used to be a veil that y al separated pasar them. ese velo, And as they entraban passed en that el veil, lugar santísimo. they entered the holy place. Allí encontraban el arca del pacto. That's where they found the Ark of Pero Covenant. antes de entrar allí, But before they entered había there, el altar del incienso. they used to be the altar of the Y ese incense. altar era muy importante. And that was very Era important. el altar It was the que altar estaba más cerca that was closest de la presencia de to Dios, the presence of del God, arca del pacto. the Ark of the No Covenant. había nada más There was nothing else que estuviera más cerca that could be any o closer tan cerca or del closer arca del pacto of the Ark of que Covenant este altar del incienso. that this altar of incense. Y una vez pasando ese velo, And after passing that entonces veil, usted se encontraba con el arca del pacto. then you will find yourself with the Ark of Y ahí es Covenant. donde la presencia de Dios estaba. And that's where the presence of God Y will era un be. lugar tan santo And it will be such a holy que place nadie podía entrar. that nobody can Si enter. alguien entraba a ese lugar, moría. If somebody entered that place, they would Así de die. santo era ese lugar. That's how holy the place Pero was. solamente una vez al año, But only once a year, 2 veces en ese día, 2 times in that el day, sumo sacerdote podía entrar. the high priest will be able to Y enter. él se tenía que santificar. And he had to sanctify Tenía himself. que estar perfecto delante de Dios. He had to be perfect in front of God. Si había algún pecado en él, If there was any sin in him, él se moría he instantáneamente. will die instantly. Y era tan fuerte la presencia And it was so strong, the que presence, dicen que aún nadie podía entrar ni a sacarlo. not even anybody could go in and take him out. Si el sumo sacerdote se moría, If the high priest died, nadie podía entrar y sacarlo, nobody can go in and take porque him out entonces esa otra persona moría. because the other person would die. Entonces, ¿cómo lo sacaban? So how do you take them out? Ponían un lazo en el pie They used to put a por rope si in de the foot, pronto el sumo sacerdote moría, just in case this high priest lo died, pudieran sacar. they would be able to pull him O out. sea, era un lugar santo, So it was a holy place porque Dios es
santo. because God is holy. Entonces era un lugar muy So it especial. was a very special Entonces place. quiero que entienda So I want you to la understand posición en que las cosas the estaban. position and where things El were. primer altar que usted se The encontraba first altar that you found era yourself, un altar de it was sacrificios. an altar of Era donde sacrifices. se mataban los It's animales. where you killed the Había animals. derramamiento de There sangre. was bloodshedding there. El segundo altar And the second era altar, donde los sacerdotes se lavaban las manos, it was where the priests used to wash y se their lavaban los hands pies. and their feet. después entraban al And tabernáculo, they would enter the estaba tabernacle. la mesa donde estaba el pan It would be the showbread that would y be there. después estaba el candelabro de oro. And the candlestick of gold. Más adelante al frente, And then going forward, entonces estaba el altar del incienso. it was the altar of the incense. Pasaban el velo They used to pass the y veil. ahora se encontraba el arca del pacto. And then they found the Ark of Covenant. Ahora, si usted pudiera Now, if you could tener un drone have a drone y poder ver desde arriba, and be able to see from ¿no es up, cierto? up high, Tener una perspectiva diferente, to have a different perspective, usted se daría cuenta you will find out que todos estos utensilios that all of those utensils, forman la cruz. they actually form the cross. ¿Me está entendiendo? Are you Todos understanding? estos utensilios All these utensils, fueron preparados por Dios they were prepared by para que God nosotros pudiéramos ver la cruz del so Calvario. that we are able to see the cross of Calvary. Todo lo que usted ve en la Biblia, Everything that you see in the todo Bible, lo que usted lee, everything that you read, apunta a la cruz de Cristo, point to the cross of porque Christ, Él es nuestra salvación, because He is our salvation. Él es nuestra victoria. He is our victory. Entonces Dios se hizo por sí mismo, So God made Himself no solamente carne, not only no flesh, solamente un ser humano, not only a human being, sino que nos dejó todos estos but detalles left us all these details para aquellos hombres y mujeres so that those men and que women, tengan hambre y sed de Dios, they will be hungry and thirsty que of God. busquen las bendiciones de They will Dios, look for the blessings of ustedes God, las van a encontrar and you'll be able to find y it. van a ver que esas cosas que la Biblia And dice you will see that those things that the Bible says son de bendición para they're nosotros. a blessing to Dele us. ese fuerte Give that aplauso strong al Rey de applause Reyes. to the King of Kings. Entonces, Dios tenía esto muy bien hecho So God had this very well prepared para bendecirnos a nosotros. to bless us. Ahora, ese altar tenía que estar lleno de agua. So that altar had to be filled with water. Era de bronce, It was of bronze, pero necesitaba tener agua. but it needed to have water. Mire lo que dice Pedro capítulo 2 versículo 9. Look what Peter chapter 2 verse 9 says. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. Lo que Dios está diciendo What God is saying es que no solamente ellos eran los is sacerdotes, that not only they were the priests, sino que nosotros somos linaje escogido, but we are chosen, somos real sacerdocio. we are royal priesthood, O sea que usted es linaje escogido, that we are chosen people, usted y yo somos real sacerdocio. we are royal O priesthood, sea que estas cosas que sucedieron en el pasado that these things that happened before, no solamente eran para ellos, it wasn't only for them, es para usted y para mí, it's also for you and para I, Dios bendecirnos y mostrarnos so that God can bless us and que show us en Cristo Jesús, that in Christ Jesus, en esa cruz del in Calvario, that cross of Calvary, usted y yo tenemos la victoria, you and I have the porque victory Él murió, because He died, porque Él derrotó al enemigo because He defeated the y enemy, tuvo victoria en la cruz del and Calvario. He had victory at the cross of Usted y Calvary. yo tenemos victoria. You and I have victory. A mí me llama la atención Now that calls my attention cuando yo veo la gente que está mirando los partidos de fútbol. when I see people watching the O soccer pueden games ver partidos de voleibol, básquetbol, or basketball games, volleyball games, cualquier clase de deporte. any type of sport, Y la gente se emociona. and people get excited, Y la gente salta y and grita people scream and they jump hasta el punto de perder la voz. to the point of losing their voice. O sea, son realmente So fanáticos. truly they are fans. Salen muchas veces, They come out, salen a la calle they come out to the streets, y empiezan a celebrar. and they start celebrating. Ahora, ¿hay algo de malo en eso? Is there anything wrong with No, that? no hay nada de malo con eso. Absolutely no. There's Pero lo nothing que a wrong. mí me llama la But what atención calls my attention es que la gente celebra is that the people celebrate como si fueran ellos los que hubieran ganado, as if it was them who won, cuando usted no ha ganado. when you have not won. Ganó su equipo, Your team won. ganó la persona que usted admira. The person that you admire Él won. es el que tiene los millones. He's the one who has a Él million. es el que tiene esa mansión. He's the one who has a Él es el mansion. que tiene los carros. He's the one who has a car. Él es el que tiene un avión privado. He's the one who has a private
private Pero jet, usted celebra but you como celebrate si usted hubiera ganado el campeonato, as if you won the cuando en championship, realidad no han ganado nada. when in reality you didn't win anything. Pero cuando está en el equipo de But Cristo, when you are in the es team of todo Christ, diferente. it's different porque Él ganó, because He won, nosotros ganamos. we win. O sea, todas las bendiciones de Él All His son blessings sus are bendiciones. your blessings. Son sus bendiciones. They're your blessings. Ahí realmente usted gana. That's where you truly win. Porque usted puede decir en Cristo Jesús, Because you can say in Christ somos Jesus, más we que are more victoriosos. than conquerors. Más que victoriosos. We are more than Y victorious. eso es lo que la gente no And entiende. that's what people don't Entonces, understand. cuando venimos a la So iglesia when we come to y church escuchamos la palabra de and we Dios, listen to the word of God, usted puede entender you can understand que cada palabra, that each word, cada promesa, each promise, todo lo que Dios ha profetizado everything that God has es para prophesied, usted, it's for you, para usted y su for familia, you and your y family, que usted va a gozar de esas and bendiciones. you're going to enjoy those blessings. Ronaldo hizo tremendo gol, Ronaldo made a great goal, impresionante. impressive. Hizo una bicicleta y se He did a bicycle y la gente celebraba and people celebrated. y la gente salía y wow, People came ganó. out and started saying Usted he es won. el que tiene la plata, Do you have the money? usted tiene los carros, Did you have the cars? usted tiene las Did mansiones, you have the mansions? no tiene nada. No, you don't have them. Pero lo que sí usted But what tiene you do have, son todas las bendiciones they're all the que blessings Cristo Jesús that Christ ganó Jesus por nosotros won for us en la cruz del on Calvario. the cross of Y Calvary. usted puede Now cogerlas you can grab y them decir, esta bendición and you es can mía, say, this blessing is mine. esta palabra es mía, This word is mine. es para mi familia, It's for my family. para mis hijos It's for my y para children. mis nietos. It's for my grandchildren. Garantizado. Amén. Guaranteed. Amen. Amén. Amen. Esas son las bendiciones de Dios. Those are the blessings of God. Génesis capítulo 18 Genesis chapter 18, habla de cuando la primera vez que vemos lavado de los pies. it speaks about the first time that it says about the washing of the feet. Si a usted y a mí nos dijeran So if you and I, they were to tell us que laváramos los pies de alguien, to wash the feet of someone, la mayoría de la gente diría, "Ew, the majority of people would say, ew, yo no le voy a lavar los pies a nadie." I'm not going to wash anybody's O sea, feet. ese es algo bajo, It's something low. es algo que la gente no hace. It's something that people don't do. Lo hacían en los tiempos They antiguos, did it before, pero no lo vamos a hacer ahora. but we're not going to do it now. Pero mire lo importante que esto es. But look how En important it Génesis is. capítulo In 18 chapter 18 of Genesis, dice que Abraham estaba debajo de un árbol. it says that Abraham was Y underneath a dice tree. que estaba debajo de un árbol It says that he was underneath a tree porque estaba haciendo demasiado calor. because there was a lot of heat. Si usted ha estado en el Medio Oriente, If you have been in the Middle East, se dará cuenta que las temperaturas suben a 110, 120 grados de you temperatura. realize that the temperatures go from 110 to Y se 120 vuelve bien degrees Fahrenheit, caloroso. and it's very hot. Entonces lo que la gente So hace what people do, es que salen y se sientan afuera de sus casas. they go out and they sit outside of Se the sientan debajo houses, de un árbol underneath a tree donde está la sombra where there's y ahí la shadow, temperatura es más baja. and there the temperature is Es- lower. está mucho mejor que adentro. It's much better than inside. Abraham estaba haciendo eso. Abraham was doing that. Son aproximadamente la 1, 2 de la It's tarde. approximately 1 or 2 p.m. La temperatura está a 120 grados. Temperature is 120 degrees. Abraham sale y se sienta debajo de un árbol. He goes, Abraham, and sits underneath a Y tree. cuando él está ahí, And when he's there, él ve a 3 he personas. sees 3 people. Uno de ellos era Jesús One of them was Jesus, y los otros dos eran 2 ángeles. and the other 2 were the angels. Entonces Abraham se levanta, So Abraham gets up. los llama y los invita a que vengan a su casa. He calls them and invites them into the house. Y mire la mentalidad de los hombres. And look at the mentality of men. Llama a la esposa, a Sara, He calls a wife, y le Sarah, dice que prenda el horno and tells her to go y ahead que and turn on empiece the a asar oven comida. and to start cooking. O sea, él no lo hace, He doesn't do it, pero manda a la mujer a que lo but he haga. sends his wife to do it. Está a 120 It's grados. 120 degrees. Mientras que él se queda afuera, While he stays outside, manda a la otra a que cocine. he sends the other one to cook. Así son los That's hombres. how men are. No son They're conscientes not conscious del trabajo de las of mujeres. the women work Y of las women. mujeres dicen, And the women say, no me digan bú a mí. don't tell me, boo. Don't boo me. Sean más acomedidos. Be more conscious. Cojan la aspiradora y ayuden. Take the vacuum Laven and los help. platicos de vez en cuando. Wash the dishes one here and Amén. there. Amen. Amén. Amen. Ok, entonces, ¿qué sucede? So what happens? Él les ofrece ahora agua, So he offers water. les ofrece pan. He offers bread. ¿Está sentado debajo de qué?
He's sitting down Está underneath sentado where? bajo un árbol. Underneath a tree. El árbol siempre es significativo The trees always signifies de la cruz del Calvario. the cross of Calvary. Entonces, ellos están sentados ahora So now they're sitting there mostrando la cruz del Calvario. showing the cross of Calvary. El pan. Now the bread. ¿Qué es el pan? What is the bread? Es el cuerpo de Cristo. It's the body of Por Christ. eso Jesús cogió el pan y dijo, este es mi cuerpo. And that's why Jesus took the bread que and said, por this is vosotros es dado. my body that for you it's given. Entonces, tenemos allí la cruz, So now we have el the árbol, cross, which is a tree, tenemos el cuerpo de the Cristo body of Christ, y ahora el agua. and now the water. ¿Y qué es lo que hace Abraham? So what does Abraham do? Abraham coge y lava los pies. Abraham goes and Lava washes los their pies feet, de los ángeles washes the angels' y feet, lava los pies de Jesús. and washes Jesus' Es feet. la primera vez It's the first en time toda la Biblia in all the que Bible nosotros vemos a alguien lavando los pies. where we see someone washing the Y esto feet. es importante And this is important porque más adelante because later on, Jesús quiere lavar los pies de Pedro. Jesus wants to wash Peter's Y feet. Pedro le dice, no, Señor, And Peter says, no, yo Lord, mejor te los lavo a ti. I would rather wash your Entonces Jesús feet. le dice, si tú no me dejas, And if Jesus says, if you don't tú allow no me, tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. you will not have part of me in the kingdom of En heaven. otras palabras, es So necesario in other words, it's que yo necessary lave tus pies. that it's for me to wash your ¿Por feet. qué los pies? Why the feet? ¿Por qué no las manos? Why not the hands? ¿Por qué no la Why cabeza? not the head? ¿Por qué los pies? Why the feet? Porque los pies Because the feet es lo que siempre está tocando is what's always las touching cosas del mundo. the things of the world. La parte de su cuerpo The part of your body que siempre está tocando that's always touching las cosas del the mundo things of the world son sus pies. are your feet. Entonces, por eso Jesús That's why le Jesus decía a Pedro, es necesario que yo lave tus pies. told Peter it is necessary for me to Pedro wash le your dijo, no, feet. no, Señor. No, Peter said, no, Cuando él Lord. entendió, When he le dijo, understood, Señor, lávame todo el cuerpo. he said, Lord, please just wash Si me es all. así, entonces báñeme. Just bathe me. Jesús le dijo, no, no, pilas, Jesus said, no, no. pilas. O sea, solamente es necesario los pies. So it's necessary just the feet. Jesús le quería lavar los pies. Jesus wanted to wash his feet. ¿Qué es lo que los sacerdotes tenían que hacer? What did the priest need to do? Antes de ellos de entrar al tabernáculo, Before entering the tabernacle, después del sacrificio, after the sacrifice, tenían que lavar sus they had manos to wash their hands y tenían que lavar sus and they had pies. to wash their feet. Jesús, Dios le dijo a Moisés, God told Moses, le dijo a Moisés le dijo, quítate he told Moses, las sandalias de tus pies, take off the sandals from your porque el feet. lugar donde tú estás Because es santo. place that you were touching is ¿Qué es lo holy. que hace un lugar santo? What does a holy place do? La presencia de The Dios. presence of Una God. vez que Dios se va, Once el God lugar no era leaves, santo. the place is no El longer lugar era holy. un lugar normal como cualquier otro. It becomes a normal other place like any Pero other. cuando Dios está en un lugar, But when God is in one Él place, santifica este He lugar, sanctifies that Él place. santifica tu casa, He sanctifies Él your house. santifica tu hogar, He sanctifies Él your home. santifica tu vida, He sanctifies your, porque your su life. presencia está contigo. Because His presence Y is with cuando you. Él está And contigo, when He's with you, todo es santificado. everything is sanctified. Todo es santificado. Everything is sanctified. Dale ese fuerte Give them strong aplauso. applause. El agua es refrescante. The water is refreshing. Yo recuerdo hace muchos años, I remember many years tuvimos ago, la oportunidad de estar en Ecuador. we had the opportunity of being in Ecuador. Y estábamos viajando cerca de la frontera entre Ecuador y Colombia. And we were traveling in the border between Colombia and Ecuador. Y habíamos, no sé, cuatro horas y media adentro. And it was 4.5 hours within. Y hacía un calor And impresionante. it was such an impressive heat. Y usted sabe que en nuestros países las carreteras no están pavimentadas. And you know that the streets in our Entonces, countries are not no solamente pavimented. hace calor, It's not only hot, no solamente uno está sudando, we're not only sweating, sino que uno va empolvado. but we also are dusty. Cuando llegamos a la casa de estos siervos y siervas de Dios, When we arrive to the house of these servants of God, les pedimos que si nos podíamos bañar. we ask if we can shower. Ellos nos mostraron un riachuelo, They showed a river, like a stream. a stream, Nos mostraron un riachuelo. a stream, Y ahí nosotros nos quitamos la ropa, and that's where we took our, nos our pusimos la clothes. pantaloneta We put our y nos tiramos en ese shorts, riachuelo. and we just threw ourselves Qué there. cosa más maravillosa. What is such a great Qué thing. agua más refrescante. Such a refreshing water. Después de un día acalorados, After a very hot day después de un día de estar unos sofocados, of being suffocated, recibir el agua to receive the te water, refresca.
It refreshes. Eso es lo que hace el agua de Dios. That's what the water of God El does. agua es representativo de la palabra de Dios. The water is representative of the Cuando word of tú estás God. azarado, Whenever you are rushed, cuando las cosas no te están saliendo bien, when things are not going well, cuando tú te sientes que no sabes qué hacer when you feel like you don't know what you're y tú doing, lees la palabra de and you Dios, read the word of tú God, sientes que la palabra te you refresca. feel the word of God Tú refreshing. sientes que todo cambia en You tu vida. feel like everything is changing Ese in era your el life. propósito del agua That- para los sacerdotes, That was the purpose of the water for the que priests, ellos pudieran ser refrescados en la palabra. that they will be refreshed in the water. Después del the word. sacrificio After the se sacrifice, necesita ser uno refrescado. you need to be refreshed. ¿Para qué? For what? Para que todo lo que uno tiene So that everything that we have se le quite, would be away, se le taken quita away. el calor, The heat's se taken le away. quita la suciedad, The dirt is todo taken lo que away. usted tiene, Everything that you y have, usted se siente limpio, and you feel clean, usted se siente nuevo. and you feel new. Eso es lo que hace la palabra de Dios. That's what the word of La God palabra does. de Dios te refresca The word of God y la refreshes palabra you, de Dios te renueva. and the word of Dele ese God fuerte renews you. aplauso. Give the strong applause. Entonces, la palabra So the word, es significativo, representativo, el agua es representativo de la palabra de Dios. so the word represents the word of God, the Por, water. por eso, Juan 15:3 dice lo siguiente. John 15:3 says the following. Ya vosotros, Jesús le está hablando a los discípulos Jesus is speaking to the disciples. y les dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. You are already clean because of the word I have spoken to you. ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo? So what is Jesus saying? Jesús está hablando con sus discípulos Jesus is speaking to his y les está diciendo, disciples. ustedes están limpios He's saying you're clean por la palabra que yo les he hablado. for the word that I have spoken to O sea, you. cada palabra So each word que nosotros leemos, that we read, cada palabra que nosotros escuchamos de parte de Dios, each word that we hear on behalf of te God, limpia y te it refresca. cleanses you and refreshes Por you. eso Jesús les dijo a sus And discípulos, that's why Jesus said to his ustedes ya disciples, están limpios. you guys are already clean ¿Cómo Jesús? How, Por la Jesus? palabra que yo les he hablado. because of the word that I had spoken to Entonces, you. cada uno de nosotros, So every one no of us, solamente estamos siendo refrescados en esta we are mañana, not only being refreshed this sino que morning, estamos siendo limpios but we're also por la being palabra de Dios. cleansed by the word of God. Ahora, quiero que note algo muy importante. Now I want you to take attention to one Dios important es un thing. Dios muy específico. God is a very specific Cuando God. usted lee la palabra bien When detalladamente, you read the word in todo detail, lo que Dios dice, everything that God todas las says, ordenanzas que Él da, everything that He son says, específicas. they're specific. Dice la altura, He says the la height, dimensión, the dimension, todas las dimensiones. everything, all the Todo lo que Dios dimensions, habla everything that He speaks Es bien específico. is very specific. Pero para ¿cómo le podríamos decir? But for this, Lavadero, pongámosle así, donde esta vasija, gracias. Esta vasija where this brass, donde los sacerdotes se lavaban, where this basin where the priest would no wash, da dimensiones. there was no dimensions. Todas las otras cosas Everything else dentro del tabernáculo within the tabernacle, tienen dimensiones. they have Pero dimensions. esta vasija But this basin, no tiene it has dimensiones. no dimensions. ¿Por qué? Why? Porque nunca la palabra de Because Dios never the word of God es pequeña, is small, sino que es grande But y no it's tiene límites. big, and has no limits. La palabra de The Dios word of God, es poderosa, it's powerful, es inmensa it's immense, y no tiene and límites. it has no limits. Dios estaba diciendo, God was saying, mi palabra no solamente te va a refrescar, my word is not only going to refresh mi palabra you, no solamente te va a limpiar, it will not only cleanse sino you, que no tiene límites para lo que tú puedas but hacer. it also has no limits to whatever La you can gente do. pone límites. People put Te limits. dice, tú no puedes hacer esto. They say you cannot do this. Hay veces te dan hasta las razones. They even give you the reasons why Tal you vez cannot. porque tú no tienes la educación. Maybe because you don't have the education. Tal vez porque no tienes las finanzas. You don't have the finances, No perhaps, tienes el conocimiento. or you don't have the knowledge. Pero en Cristo Jesús, But in Christ Jesus, Él te da las He finanzas, gives you the Él finances, te da el He conocimiento, gives you the knowledge, Él te da todo lo que tú He necesitas gives you everything that you need, y Él no pone límites en ti. and He does not put La any limits gente in pone you. límites. People put limits. La gente te dice qué tú puedes hacer People y tell qué you tú no puedes what you hacer. can do and what you A cannot dónde do, puedes llegar y a dónde no puedes llegar. where you can reach and where you cannot reach. Dios te está diciendo a ti y a mí, God is telling you and el I, cielo es el límite. the skies Tú is the puedes limit. llegar tan lejos como tú quieras You can go as far as you can si tú want sabes y aprendes a confiar en Dios. if you know and you learn how to trust in ¿Y God. cómo yo sé eso? And how do I know that? Lea la palabra. Well, read the word. Todos los días de Dios, Every day of God, aliméntese con la palabra.
Feed yourself with the word, que la palabra de Dios because the word of God no tiene has límites no limits y no tiene fronteras. and it does not have any No lo tiene. borders. It doesn't have any. Todos los demás utensilios, All the other utensils, porque ellos tenían que empacar, because they had to pack it, arreglar, fix it, poner las cosas everything gathered y together, volverlas a guardar. and put it away. Entonces necesitaban ser guardadas, So they needed to be put away. necesitaban ser cuidadas. They needed to be taken care of. Todas y cada una de ellas Each and every one of them, tenía una cobertura, it had a cover, como muchas de las cosas que usted y yo tenemos. like many of the things that you and I Usted have. compra su iPhone You buy your y usted iPhone, le pone un cover. you put a cover in ¿Para it. qué? Para que no se le dañe. That way it doesn't get damaged. ¿Cierto? Usted le pone una cobertura. You put a cover in it. Todos los utensilios del All tabernáculo the utensils of the tabernacle, tenían una they cobertura. had a cover. Todos. All of them. Cosa que cuando los iban a mover, So that way whenever they los moved them, cubrían y no se dañaban. they would cover them and they won't Este get era el damaged. único que no tenía cobertura. This is the only one that didn't have any ¿Por qué no cover. tenía cobertura? Why didn't it have any cover? Porque la palabra de Dios Because the word of God, siempre está disponible para nosotros. it's always available Cuando for tú us. la buscas, Whenever you look for Cuando it, tú estás realmente interesado por ella, when you're truly interested in it, nadie te la va a guardar, nobody's going to put it nadie away. te la va a esconder. Nobody's going to Tú hide it. puedes encontrarla en toda hora You can find it at any y tú time puedes encontrarla en todo momento. and at any moment. Las promesas, The promises, las profecías, the prophecies, todas están allí all of them y are no hay there, ninguna cobertura. and there's no cover. Tú puedes leerla You can go en ahead el and día, read en it, la noche, day or night, en cualquier hora y en cualquier tiempo. anytime and any La palabra de where. Dios nunca va a estar escondida para ti. The word of God is never going to be hidden for Dele you. ese fuerte Give a aplauso strong al Rey de applause Reyes. to the King of Kings. Dios hace cosas grandes God does great things porque Él es un Dios grande y poderoso. because He's a great and powerful God. Porque para Él no hay nada imposible. Because for Him there's nothing Y Él impossible. quiere que tú y yo aprendamos eso. And He wants for us to understand that. Salmo 119, Psalm 119, versículo 2. verse 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Blessed are those who keep their statutes and keep Him with all their heart. Bienaventurados los que guardan su testimonio y con todo el corazón le buscan. Blessed are those who keep His statutes and seek Him with all their heart. Lo que Dios está diciendo What God is saying, es que la persona que guarda su testimonio the person who keeps her va a testimony vivir contento, will live happy, va a vivir en bendición, will live in blessing, va a vivir bajo la cobertura del Dios Todopoderoso. will live under the coverage of the Almighty God. ¿Quiénes? Who? Los que guardan su testimonio, The ones who keep the los que testimony. caminan correctamente conforme a la palabra de Dios, The ones that walk according to the word of God. los que no se ponen ni a la izquierda ni a la The derecha, ones that don't go to the left or to the aquellos right. que siempre están firmes en todas las cosas de Dios. The ones that are always firm in the things of God. Oh, pastor, entonces si yo no hago todo, So, Pastor, if I don't do everything, yo no voy a ser I'm bendecido. not going to be blessed. No está hablando de perfección, It's not speaking about porque perfection. nadie es perfecto. Because no one is perfect. Lo que está hablando es de convicción. It's talking about Cuando conviction. usted de corazón quiere servir a Dios. Whenever in your heart you want to serve Y si God. usted le falla a Dios, And then if you fail usted God, se levanta, le pide perdón a Dios, raise up and you ask for forgiveness se to aleja God, del pecado, you get away from no the lo sin, vuelve a hacer you never do it y again, continúa buscando de Dios. and then you continue seeking Eso es God. tener un corazón perfecto y contrito delante de Dios. That's what means to have a perfect heart before God. El enemigo te pone mentiras. The enemy will put lies. Te dice porque tú fallaste, It will say, well, you failed porque tú no hiciste esto y aquello, because you didn't do this and that. tú estás descualificado. You are disqualified. Pero ¿sabe qué? But you know what? Lo que Satanás no te está diciendo What Satan's not telling you es que Jesús ya lo hizo todo that Jesus did everything already para que tú no tengas que hacer so nada, that you don't have to do anything. simplemente creerle a Él. Just believe in Y Him. porque Él ya lo hizo And because He already did y it. porque Él ya te dio la victoria, And because He already gave you the entonces victory. ahora tú tienes la Now victoria. you have the victory. Todos los beneficios All que the Jesús te benefits da, that Jesus gives you, tú los vas a tener you will have it. porque simplemente tú has creído y Because- has confiado en Él. Because simply you have been trusted and believed in Him. Por eso lo vas a tener. That's why you will have it. Pastor, pero yo he pecado. Pastor, but I have sinned. Pastor, pero yo no he hecho todo conforme a lo que debía de hacer. I haven't done everything as supposed to do. Versículo 9. Verse 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? How can the young person stay on the path of ¿Con qué purity? limpiará el joven su camino? How can the young person stay on the path of ¿Cómo puedo purity? limpiar yo mi vida? How can I cleanse my life? Con guardar tu palabra. By keeping the word. Con guardar su palabra,
by keeping His word, yo limpio mi camino. I cleanse my ¿Usted path. quiere limpiar su camino? You want to cleanse your ¿Usted path? quiere limpiar su vida? You want to cleanse your ¿Usted life? quiere andar delante de Dios recto? You want to be before God walking straight? Confíe en Él, crea en Él, Trust in Him and believe in lea Him. su palabra, Read the word. guarde su palabra. Keep His Y word. con eso entonces usted limpia su camino. And with that you will cleanse your path. La palabra de ser bendecido The word of being blessed, simplemente significa It estar means contento, to be happy, estar contento. to be Porque happy. Dios te dará tanto Because God will give you que so en much, toda hora y en todo and momento everywhere and tú vas a anytime estar contento. you will be happy. Porque tú lo tendrás todo. Because you will have Porque everything. Dios te proveerá todo. Because God will Entonces, provide una for everything. persona que es So a bendecida person that's blessed es una persona que vive is a contenta. person that's so Una happy. persona que anda amargada, The person who's always con grumpy, rabia, con ira, con enojos, that's always mad, resentido. resentful. ¿Y por qué no me llamaron? Why didn't they call ¿Y me? por qué no me dijeron? Why didn't they tell ¿Y por me? qué no me tuvieron a mí en And cuenta? why didn't they keep me in mind? No hay felicidad. There's no happiness. Pero el que es bendecido, But the one that's el blessed, que vive bien delante de the Dios, one that lives good in usted front of God, siempre lo ve con una sonrisa you en sus always labios. see it with a smile on Usted your face. siempre lo ve con You una always sonrisa en see sus it labios. in a smile on your face. No, pastor, es que yo siempre soy serio. But pastor, I'm always a serious person. Mentiras, It's a lie. mentiras. It's a lie. Por muy serio que usted For sea, as serious as you no quiere are, decir que usted no puede estar it contento. doesn't mean that you cannot be La happy. gente se le ve. You can see it in Cuando people. no están Whenever contentos, they're not happy, bajan los ojos, they just lower their andan head, así. their eyes, and they just Todo walk les like molesta. this. Everything bothers por them. todo se enojan. For everything they get ¿Por upset. qué? Why? Porque no hay contentamiento. Because they are not happy. Porque en sus vidas no están bendecidos. Because in their lives they're not blessed. Entonces siempre están viendo So they're always seeing lo que no tienen, what they don't have, pero sí ven lo que otros tienen. but they see what others Y have. porque están viendo lo que otros And tienen, because they're seeing what others have, nunca pueden disfrutar. they can never lo que sí enjoy tienen. what they do have. ¿Saben cuál es el peligro más grande? You know what's the biggest danger? Que la gente diga, sí, Señor, sí, pastor. Where people would say, yes, pastor. Todo lo que usted ha dicho Everything that you have said, es verdad. it is true. Y lo anotan. And they go ahead and write it down. Hoy dijeron tal y tal Today, cosa, amén. This is what they said, amen. Pero es más que simplemente estar de acuerdo. But it's more than just being In agreement. in agreement. Es creerlo. It's also believing Decir, in it. Señor, yo lo creo. It's saying, I believe, Lo que Lord. tú has dicho, Señor, yo lo creo. What you have said, Lord, I Esa believe it. bendición, Señor, es para mí. That blessing is for me. Yo la declaro para mi vida, para mi I familia, declare it for my life, for my para family, mis hijos y para mis for generaciones. my children, for my Entonces es generation. mucho más It's much more que simplemente escucharla. of only listening. Es creerla y apoderarse de esa It's palabra. believing and taking ownership Porque of that cuando word. usted se apodera de esa Because palabra, whenever you take ownership of esa that palabra word, se hace realidad en su vida. that word becomes a real Usted in la your va a life. vivir, usted la va a tener. You will live it and you will No have importa si hoy es su primer día it. It doesn't matter if today's your first o no day importa si usted tiene 30 años or en el you have Evangelio. 30 years in the church. Lo que importante es que usted crea en la palabra. The important thing is that you Yo he believe the visto word. gente I've seen people llegar por primera vez that come here for the y first time salir bendecidos and they will go out porque blessed simplemente creyeron en la because palabra, they simply believed in the word. confiaron en ella. They trusted in the word, Eso es lo que Dios quiere de and that's nosotros. what God wants from us. Porque dice la palabra, Because the word says, no te he dicho I have not que told si you creyeres verás la gloria de Dios. that if you believe, you will see the glory Entonces, of si God. usted cree, So if you believe, usted va a ver la gloria then de you will see Dios. the glory of God. Todo lo que usted le ha pedido a Dios, Everything that you have todo lo asked que usted God, necesita, everything that you need, usted lo va a tener. you will see Usted it lo va a or you ver. have it. You will have it. Ahora, ¿de qué era hecho So of what was made, esta vasija? this basin, Esta vasija era hecha de bronce. it was made of bronze. Ahora, esta vasija era hecha de It bronce. was made from bronze. Bronce en la Biblia Now bronze in the es Bible, significativo de juicio. it means judgment. Cada vez que usted vea la palabra bronce en la Biblia, So whenever you see bronze in the Bible, significa juicio. it means judgment. Ahora, en esos tiempos no tenían como hoy en día In those times, it's not like now, espejos, like mirrors, they have mirrors. mirrors. Usted le pregunta a la mujer hoy en día, Now you ask a woman nowadays, ¿tienes un espejo? do you have a mirror? Y dicen, ¿de qué tamaño? Which O size? sea, tienen small, They medium, have large the y extra large. Small, medium, large, and extra large size.
Tienen de todos los They tamaños. have everything, every size. Es increíble. It's incredible. Y en la casa tienen uno grandote And y in the con luz. house, they have a big one with Y a light con luz and it has para a poder light ver mejor. in order to see Ahora, better. en aquellos tiempos Now, in those times, no existía la tecnología que existe hoy. the technology did not exist. Entonces, lo que ellos usaban o lo que ellas usaban Now, what they used to use, Las mujeres the women, eran pedazos de bronce would use y pieces eran of bronze, bien brillosos and it would be very shiny, donde ellas se podían ver. where they would be able to see themselves. Entonces, ellas no tenían espejos, So they didn't have pero lo mirrors, que tenían era bronce. but they did have Y ese bronze, bronce era tan bien brilladito and it was so shiny, y bien mantenido and it was very well maintained, que era exactamente como un and espejo. it looked exactly as a mirror. Entonces, lo que los israelitas usaron So what did the Israelites use? fueron los espejos What the mirrors que les dieron las egipcias that the a las Egyptians israelitas. gave the Israelites. ¿Sí ve cómo es? You see how it is? Dios usa God aún lo uses que el enemigo te da even what the enemy gave you para hacer las cosas de Dios. to do the things of God. Ahora, el que las egipcias le hayan dado sus espejos Now, if the Egyptians gave the mirrors, es un milagro en sí. that's a miracle. Trate in de itself. quitarle usted un espejo a una mujer. Try to take a mirror from a woman. Le cortan la mano. They cut your hand. Usted se mete con un espejo, You go ahead and get involved with the mirror, usted es hombre muerto. you're a dead man. Entonces imagínese eso, So imagine que las that mujeres the women les den a las otras will mujeres give to the other women los espejos que ellas usaban. the mirrors that they use. Y ahora Dios coge eso Now God takes that y le dice a Moisés and tells que Moses con ese bronce that with that bronze haga ahora esta vasija. to do this basin. Entonces, si usted hubiera mirado en esa vasija, So if you were to look in that usted basin, hubiera visto su reflejo. you would see your reflection. Y muchos de ustedes dicen, uy, qué And you tipo would tan say, feo. oh, this is an ugly man. Such Porque an hubieran ugly visto man. su They reflejo. would have seen Y your cuando own usted se mira reflection. al And espejo, when you see yourself in the mirror, usted no se ve bien. you don't see yourself Dice, no, good. este no es mi lado. No, that's not my side. Este es mejor. No, this one's better. O no, así de ladito, así de ladito. Or like this. Y usted no se ve bien. And you don't see Cuando yourself uno good. se mira a uno mismo, Whenever we see each uno other, se da cuenta, wow, yo no me veo tan bien. and you say, I don't look good. Porque te that's ves el good. reflejo de ti mismo. Because you see your own reflection. Entonces, si alguien mirara So if somebody were to esa look, vasija que era hecha de bronce, that basin that was made out of iba a ver bronze, su propio they reflejo would see their own y reflection. se iba a asustar. And they would get scared. ¿Está entendiendo? Are you understanding? Pero ¿qué es lo que tenía? So what did they have? Era llena de agua. It was filled with El water. agua es representativo a través de la palabra de The Dios. water represents the word Entonces, of God. cuando la gente se miraba, So whenever people cuando looked, la gente miraba esa vasija, when people looked at the basin, ya no veían su propio reflejo. they would not see their own Se reflection. veían a través de la palabra de They Dios, looked through the word a of través God, del sacrificio de through the Jesús. sacrifice of Jesus. Ahora te ves hermoso. Now you look beautiful. Ahora te ves bien. Now you look great. Porque no estás viendo tu reflejo, Because you're no longer looking at your sino que estás reflection, viendo en el reflejo de la palabra de Dios. but now you're looking in the reflection of the Ahora word of todo God. cambia. Now everything changes. Ahora todo es diferente. Everything is different now. Esto es lo que Dios nos está diciendo. That's what God is telling us. Que ya no somos nosotros That it's mismos. no longer us. Somos hechos y vistos a través de Cristo Now we're Jesús. made and seen through Christ Jesus. ¿Sabe? Una ocasión Now in one occasion, estábamos en uno de los retiros we were in one of the y retreats, una persona que estaba siendo ministrada and one person that was being ministered hablaba de una forma que yo no entendía. would speak in a way that I did not understand. Y esta persona Now this person, estaba realmente hablando a través de un demonio, o un demonio estaba hablando a través de la persona. this demon was speaking through this person, Y este demonio decía cosas que yo no and entendía. this demon was speaking things that I did not Y era como understand. si le estuviera hablando a otra tercera And persona. it was as if they were speaking to a third Y person me estaba mirando a mí, and was looking at me, pero le estaba hablando a otra persona. and they were looking and were speaking to someone Hasta else que yo pude entender lo que estaba pasando. until I was able to understand what was happening. Ese demonio That no me demon estaba mirando a mí, was not looking at me, estaba mirando al que estaba detrás de mí. was looking at someone that was behind ¿Quién me. estaba detrás de mí? Who was behind me? Cristo Jesús. Christ Jesus. Entonces él estaba hablando a él. So he was speaking to him. Amén. Cuando tú estás en las cosas de When Dios, you were in the things of God, ya el demonio
no te va a ver a ti, demon will no longer see va a ver you, a Jesús, will see Jesus, porque tú estás en el reflejo, because you're in the reflection, estás en la Shekinah you're in the Shekinah del Dios of the Todopoderoso. all-powerful God. Entonces ahora Dios te guarda, So now God protects ahora you, Dios te cubre, He covers Dios you, protege tu familia, God covers your family, Dios protege tu casa He protects y your todo house lo que tú tienes. and everything that you have. Y el demonio And now the no demon te podrá tocar, will not be able to touch you. no te podrá tocar. They will not be able to touch you. Entonces ya la gente So now the people, cuando miraba en la vasija when they will look at ya the no basin, veían su propio they reflejo, will no longer look at their own ya veían la reflection. palabra de They will Dios, see the word of las God, promesas de the Dios, promises of God, todo lo que Jesús ha dicho, everything that God had todo said, lo que Él ha prometido. everything that He had Ahora promised. eso es lo que ellos veían. That's what they saw. Cuando no hay agua, Whenever there's no water, cuando no hay palabra, when there's no word, todo es feo, everything is ugly, nada es bonito, nothing is pretty, ni nada es duradero. and nothing is Pero cuando lasting. tú tienes la palabra de But Dios, whenever you have the word of God, tú lo tienes todo. you have everything. Tú lo tienes You todo. have everything. El libro de, ¿cómo se dice James en español? Santiago. Santiago 1:23. The book of James Dice, 1:23 says, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural. anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror. ¿Usted acaba de escuchar eso? Did you just Si listen to alguien what no he es said? hacedor de la palabra, If someone is not doer of es the como word, alguien que se mira a su espejo it's like someone who looks at the y ve mirror su rostro natural. and sees a natural Pero ellos person. no veían su rostro But natural, they didn't see their veían faces. el agua. They saw the water. Cuando la vasija está vacía, When the basin is cuando empty, tú estás vacío, when you are empty, cuando tú no tienes al Espíritu Santo, when you don't have the Holy cuando tú no Spirit, tienes la palabra de when Dios, you don't have the Word el of único God, reflejo que tú puedes the ver only reflection that you're able to es el see, mismo tuyo. it will be your Pero own. cuando tú estás lleno de la palabra, But when you're filled with the Word, cuando tú estás lleno del when Espíritu you're Santo, filled with the Holy la Spirit, gente va a verte a ti diferente. people will look at you differently. La gente te va a mirar y va a decir, tú te ves People diferente. would say you will look Hay different. algo diferente en ti. There's something different Tu in mirada, you. Your look, la manera en que tú hablas, the way that you speak, tu perfil es diferente. your profile is Pero different. tú eres la misma persona. But you're the same ¿Qué es lo person. que ellos están viendo? What are they seeing? Están viendo la palabra They're looking y at the están Word. viendo al Espíritu Santo They're dentro looking de at the ti. Holy Spirit Eso es that's lo que within ellos you. ven. That's what they're seeing. Eso es lo que ellos That's ven. what Denle they're ese seeing. fuerte Give that strong aplauso. applause. Ahora, Now, ¿de dónde ellos tenían esa agua? where did they have that water from? ¿De dónde? From where? Si estaban en un desierto, If they were in the desert, necesitaban llenar esa vasija con agua. they needed to fill that basin with water. Esa vasija no era pequeña. It was not a small one. Usted no podía mandar y decir, Boris, You couldn't say, Boris, ve al supermercado y cómprame 5 galones de agua. go ahead and go to the supermarket and buy me 5 No había gallons of water. supermercado. There was no No supermarket. estaba la tiendita de Don Antonio. It was the Don Antonio Deli wasn't No there. había nada. There wasn't Entonces, anything. ¿de dónde iban a sacar el agua? So where did they going to take the water Primera de from? Corintios 10:4 1 Corinthians 10:4. dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. And drank the same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that accompanied them, and that rock was Christ. ¿Usted acaba de entender? Do you understand? Dice que todos bebían de la misma agua espiritual, It says that they all drank from the Todos. same spiritual drink de una roca. from a rock. ¿Cuándo fue la última vez When was the last que time usted sacó agua de una roca? that you took water from a rock? Cuando usted tiene sed, Whenever you're thirsty, van al refrigerador, You open your grandote, así, refrigerator, lo the big abren. refrigerator. Las mujeres el espejo or the women will be y the los hombres mirror, el refrigerador. the man will be the refrigerator. O sea, usted quiere llamarle la atención a un hombre, You want to call the attention of a man? póngale una nota en el refrigerador. Put a note in the refrigerator. Porque si algo abren de día y de noche, Because if there's something that they open day and night, es ese refrigerador, it's a refrigerator. buscando qué comer. Looking what to eat. En la mañana, In the morning, al mediodía, at midday, en la noche at night, y a las 2 de la mañana. 2 a.m. Ahí están. That's where they Así are. como las mujeres están delante del espejo, Just how women are in front of the mirror, los hombres delante del refrigerador. men are in front of a refrigerator. Y los hombres dicen, And the men say, amén. Dele ese fuerte aplauso al Rey de Reyes. give that strong applause to the King of Kings. ¿De dónde sacaban el agua?
Where did they take the water De from? una roca. From a rock. De ahí salía el agua. That's where the water came from. Eso fue de donde Dios les dio de beber. That's where God gave him to Y drink dice from. Primera de In the Corintios first que Corinthians, esa roca que los seguía that era that Cristo. rock that followed them was Christ. Ese manantial de agua fresca That fresh water, solamente lo puede dar Jesús. that only will be given by Por eso Jesus. en una ocasión en Juan capítulo 7 And that's why in one occasion in Versículo John chapter 37, 7, verse 37, dice que en el último y gran día de la fiesta and it says that in the last great day of the feast, Jesús se puso de pie Jesus stood up y hablando en alto and dijo: speaking out loud si said, alguien tiene sed, if anyone is thirsty, venga a mí y beba, come to me and drink. que de su interior correrán ríos de agua viva. Rivers of living water will flow from within Jesús le them. estaba diciendo: esa roca Jesus was saying that rock, soy yo. that's me. Y si alguien tiene sed, And if anybody is thirsty, venga a mí y beba, come to me and drink. porque de su interior Because within them, correrán ríos de agua viva. rivers of living water will ¿Y flow. cuáles son esos ríos? In which are the La rivers? Biblia continúa diciendo, y esto hablaba The Bible continues saying del that Espíritu Santo this was speaking about que the Holy todavía Spirit no había venido that has not come yet porque Jesús todavía no había sido crucificado. because Jesus had not been crucified yet. Amén. Entonces, Amen. cuando la Biblia habla de agua, So when the Bible speaks about water, está hablando de la palabra de Dios. speaks about the Word of God. Cuando habla de agua que se mueve, When it speaks about flowing water, está hablando del Espíritu Santo. it's speaking about the Holy Entonces, Spirit. aquí Jesús está hablando del Espíritu de Dios. So Jesus is speaking about the Spirit Si of alguien God. tiene sed, So if someone's thirsty, si alguien anhela la presencia del Espíritu Santo, and if anyone is longing for the presence of the yo Holy se la voy a Spirit, dar. I am going to give it to ¿cómo? them. A How? través del Espíritu Santo. Through the Holy Spirit. Amén. Amen. Entonces, vemos algo bien So importante. we Ya see vamos a something terminar. very important. We're almost done. Entonces, vemos que el primer altar So we see that the first altar, era el altar de it was sacrificios. the altar of sacrifices. Era donde se hacían los It sacrificios. was where the sacrifices Había were made. derramamiento de sangre. There was shedding of blood. El segundo altar The second altar, era una vasija donde había agua. it was a basin where there was water. ¿Están entendiendo? Ya, Are you tenemos understanding? agua So we have water y tenemos sangre. and we have blood. Cuando Jesús estaba en la cruz Whenever Jesus was at the y cross, entonces vino uno de los romanos, and one of the Romans came, ¿qué fue lo que él hizo? what did he do? Cogió una saeta He took a y la sparrow. puso aquí al lado del costado de Jesús, una lanza. He put the spear right there in the side of Y Jesus. cuando él la puso aquí en el lado de Jesús, And when he put it right there in the side with ¿qué Jesus, fue lo que salió? what came out? Agua Water y sangre. and blood. ¿Sí la entendieron? Did you understand it? El primer altar, The first altar derramamiento de sangre. was blood, shed of El segundo altar, blood. And the second vasija de altar, agua. it was basin Entonces of water. tenemos la sangre, So we have the blood, tenemos el agua, we have the water, representativo de which is Jesús. representation Cuando a of Jesús Jesus. le meten la lanza aquí a su costado, Whenever they put the lo que puncture salió de él him, fue agua y sangre. what came out of him was water and El- blood. La sangre nos limpia de los The pecados blood cleanses us from our sins. y el agua nos refresca y nos da el Espíritu Santo. And the water refreshes us and gives us the Holy Spirit. Increíble. It's incredible. Todas las cosas All the things que Dios hace that God did tienen un propósito. has a purpose. Nosotros creemos que es coincidencia, We think that it's coincidence, pero para aquellos que buscan, but for those who dicen, look, Señor, yo quiero más. where they say, Lord, I want more, Usted busca y and usted va a you look encontrar. and you will find. Usted va a encontrar esas perlas. You will find those pearls. Usted va a encontrar ese oro que You- Dios tiene para su vida. You will find that gold that God has for you. Simplemente busque lo que Dios se lo va a dar. Simply look for it because God will give it Amén. to you. Amen. ¿Seguimos o paramos? Should we continue or stop? Amén. ¿Qué van a hacer ustedes? So what are you going to do? Voy a darles algo bien importante y continuamos. I'm going to give you something very important and we continue. Todo lo que Dios hace, Everything that God does, de la manera en que lo escriben o lo ponen. the way that He writes it or puts it on, ¿Qué pasó? what happened? No sé. ¿Se están riendo? No sé por qué. They're laughing and Amén. I'm not sure Escuchen. why. Amen. Todo lo que Dios... porque tienen miedo a que haga esto. Pasa nada. ¿Cuál es el temor? ¿Sí o no? What's the fear? ¿Hay temor? Is there fear? Is there fear? ¿Temor o no? Fear or no fear? Menos mal que no pongo a Dairo. Dairo sí lo hace. I'm glad I don't put Dairo. Dairo will do it. Él sí lo hace. Escúchelo bien.
Listen carefully. Si usted no me ha escuchado en nada de lo que yo he hablado, If you have not heard ha dicho, anything I had no, said, pastor, esta clase de historia sí me la envuelve. this history class, pastor, is not for me. Quiero que ponga cuidado en los próximos 5 minutos, I want you to pay close attention to the next 5 porque minutes. esto lo va a cambiar. Because this will change. Nada de lo que está en la Biblia Nothing that's in the Bible, es coincidencia. it's a coincidence. Y cuando usted lee la Biblia, And when you read the los Bible, capítulos anteriores, the prior se dará chapters, cuenta que Dios habla de todos y cada uno de los utensilios. you realize that God is speaking of each and every one of the utensils. Termina allí He finishes y there, ahora habla de la and santificación he de los speaks sacerdotes about the sanctification of the priests y del servicio de los and the sacerdotes. service of the priests. Y el capítulo que nosotros leímos And the chapter that we just read, ahora nos da 2 utensilios más. he gives us 2 more utensils. Entonces es como que si Dios se hubiera olvidado. So it's like God forgot. Él empezó hablando He started speaking de las about cosas que debían, de los utensilios que debían de tener. of the utensils that needed to be there. Pasa ahora la santificación de los sacerdotes He passes then to the y sanctification of ahora the como que priests. se acuerda. And then he remembers, Dice, oh, se me olvidó. oh, like I forgot, Entonces les voy a dar 2 más. I'm going to give you 2 Y eso more. fue lo que nosotros leímos. And that's what we just read. Leímos solamente uno, We read one. que fue el lugar donde ellos se lavaban. It was a place where they washed Esa vasija, with that basin, ese altar donde ellos se lavaban con agua. the altar where they Pero would wash with hay water. otro altar Now there's que another está en altar este mismo that capítulo, is within this same que es el chapter. altar que les hablé, That's the altar that I el spoke to you altar del about. incienso. The altar of the incense. Y ese lugar era muy And importante, that place was a very pero important no place. estaba afuera, But it wasn't outside. ese estaba It adentro. was inside. Y era el altar más cercano And it was the most closest altar de la presencia de la Shekinah de Dios. to the presence of the Shekinah of El God. más importante. The most important Saben, one. cuando usted mira a alguien importante, So when you see someone usted important, siempre mira quién está al lado de esa persona. you would see who is right next to Porque that si esa person. persona siempre anda con él o con ella, Because if that person always goes with him or her, debe ser muy they importante must para be estar con esa important persona in tan order- importante. in order for them to be with that ¿Está important entendiendo? person. You Entonces, understand? el altar del incienso So the altar of the era lo incense, más cerca it was the most que closest estaba de la Shekinah y de la presencia de Dios. that was next to the Shekinah and the presence of God. 2 veces al día Twice a day, necesitaba ser prendido. it needed to be lit. O sea, son oraciones. So those are prayers. ¿De dónde se prendía? From where did it was turned on? Tenían que traer el fuego They had to bring the desde el fire altar del sacrificio. from the altar of the De sacrifice. acá traían el From fuego there they would bring y the lo fire. llevaban They would take it hasta que lo trajeran until they would take hasta el it altar to the altar del incienso. of incense. Y con esa misma candela And with that same fire lo prendían. flame, they will go ahead and turn it Vemos on. 2 cosas. So we see 2 things. Hay una conexión. There is a connection. Hay una conexión de fuego There's a connection of entre fire el altar del sacrificio between the altar of the sacrifice y el altar del incienso. and the altar of the Son incense. conectados, They are se connected. unen a través del fuego, They're united by fire, pero ese no está but that is not junto con todos los otros utensilios. next or close to the other utensils. Este está separado This one's separate, y está junto and it's next con el to que se lavan los sacerdotes. the one where the Entonces, priests would wash themselves. Tenemos el agua So we have the y water, tenemos el fuego, we have the fire, que los 2 se unen. that both unite. ¿Qué sucedió? What happens Cuando Jesús muere, when Jesus dies? Jesús es sacrificado. He sacrificed. Él derrama su sangre. He sheds his blood. 50 días después 50 days after, viene el día de Pentecostés. the time Entonces of Pentecost hubo will come. muerte, So the death hubo comes. sacrificio, There's sacrifice. hubo was there. derramamiento del agua, There was a shed of hubo water. derramamiento de la sangre. There was a shed of Pero blood. ese derramamiento de esa sangre y esa agua But that shed of blood and water trajo el fuego brought the fire para que viniera hasta el altar del incienso. so that it could come to the altar of incense. Pero había un problema. But there was a problem. El problema era que había un velo The problem is there was a veil que no dejaba that it didn't allow que este altar that altar viera y estuviera would en la stay Shekinah de la presencia de Dios. and see in the Shekinah of the presence of God. Pero el día que Jesús muere, But the day that Jesus dies, ¿qué sucede? what happens? Dice que el velo se rompe. It says that the veil Ya is no hay broken. más velo. There's no more Entonces veil. ese fuego So that se fire une con la Shekinah y el poder de Dios. it unites with the Shekinah and the power Y of ahora God. usted y yo recibimos ese fuego. Now you and I receive that Recibimos
recibimos ese poder y esa we gloria. received that power and that No glory. había otra forma There was no other way que el Espíritu Santo pudiera venir where the Holy Spirit can hasta come que ese fuego no pasara hasta el lugar santísimo, until that fire can pass to the holy y no place. podía pasar And it wouldn't be able to porque pass había un velo, because there was a veil. pero a través de la But muerte through the ese death, velo fue quitado. that veil was taken out. Déjeme darle otro ejemplo. Let me give you another example. Hace 2 años atrás 2 years ago, estábamos en un retiro we were in a retreat. y yo no sabía por qué lo hice. And I don't know why I did it. Esta semana lo entendí. This week I understood Entonces it. el Espíritu Santo me dice So the Holy Spirit tells me que to coja a los líderes take the leaders y que los una. and to unite them. Ellos se cogieron de las So manos, they grabbed their hands. empezaron a orar. They started to pray. Yo vine, estuve en, ¿se acuerdan? ¿Recuerdan ese día? Estuve en medio de ellos I was in the middle of them y empecé a orar. and I started to pray. El Espíritu Santo cae sobre ellos. The Holy Spirit falls upon El them. fuego de Dios se derrama. The fire of God Todos, goes everywhere. todos están en el piso. Everybody's on the floor. Empiezan a They profetizar. start prophesying. Empiezan a hablar en They lenguas. start speaking in tongues. El espíritu de gozo se empieza a The manifestar. spirit of joy starts to manifest. ¿Y sabe qué And sucedió? you know what happens? La gente quería. That people wanted. Entonces yo vi padres llevando sus hijos. I saw parents Y taking their cuando ellos children, los tocaban, and whenever they touched el them, fuego de Dios the fire of God caía sobre will ellos fall upon them, y ellos and caían they will fall y also, empezaban a hablar en and they will lenguas. start speaking in Empezaban a tongues, and they profetizar. started to prophesy. ¿Por qué? Why? Porque ese fuego que estaba acá Because that fire that was ahora here se transporta y It's llega allá. transported now and goes over Usted there. quiere ese fuego de You Dios. want that fire of Usted God? quiere esa esencia del You poder want del Espíritu Santo. The essence of the power Venga of the al Holy retiro. Spirit. Come to the retreat. Busque más de Dios. Look more from God. Porque eso que ellos tienen, Because what they had, estos líderes, those leaders, estos grandes hombres y mujeres de those Dios, great men and women of God, se los van a impartir a they ustedes. will impart it to Y you. un día después, And ustedes one day after se los you van a impartir a otros. will impart it to another Jesús people. les impartió el fuego. Dele ese fuerte aplauso. Give that strong applause. Ese es lo fuerte. Jesús tenía el fuego. Jesus had the fire Después de su muerte, after his death. se los da a sus He discípulos. gives it to his disciples. Ahora, ¿quiénes tienen la Now, unción? who has the anointing? Sus discípulos. His disciples. Y ellos tienen otros And discípulos. they have more Y esa disciples. unción, And that anointing, ese poder, that power, esa gloria, that glory, empieza a pasar. it starts to pass Y hoy en on. día está con And nosotros. nowadays it's here. Lo with que us. usted y yo What tenemos you and I have fue lo que Jesús nos empezó a dar 2000 años atrás. was what Jesus started to give us 2,000 years ago. Dele ese fuerte aplauso. Give a strong applause. ¿Qué va a hacer usted con lo que yo le he dado? What is it that you're going to do with what I ¿Qué va a given hacer you? usted con lo que yo he dado? What are you going to do with what I gave you? En una ocasión In one occasion, hubo un hombre llamado Pilatos there was a man called Pilate, y le traen a Jesús and they bring him Jesus. y él tiene un gran debate, He has a great debate. tiene una decisión que tomar. He has a decision to Los take. judíos lo quieren crucificar, The Jews want to pero crucify él no him. encuentra realmente falta en él. He doesn't see any fault Entonces in él him. no sabe qué hacer con Jesús. So he doesn't know what to do with Jesus. Tiene a Jesús a su frente He has Jesus in front of y him. no sabe qué hacer con él. He doesn't know what to do with ¿Qué him. hago con él? What do I do with him? ¿Lo suelto? Should I let him go? ¿Lo dejo libre? Should I just let him free? ¿O lo mando a la cruz? Or should I send him to the cross? ¿Saben qué fue lo que hizo? You know what he did? Se lavó las manos. He washed his hands. Cuando usted no quiere nada que ver con nadie, When you don't want anything to do with anything, with usted se anyone, lava las manos. you just wash your Dice, hands. yo no tengo nada que ver I don't have anything to do en ese problema. in that problem. A mí me sacan de eso. Take me out of there. Esos son las personas Those are the people que cuando son confrontados con la verdad, that when they're confronted with the truth, se lavan las manos. they wash their hands. Cuando la gente es confrontada con Jesús, When people are confronted with se lavan las Jesus, manos. they wash their dice, yo no hands. tengo nada que ver aquí. And they say, I have nothing to Y do se with lavan las this. And they manos. wash their hands. Él tenía el poder He had the power para dejar ir a Jesús libre. to let Jesus go free. Pero por la presión de la But gente, because of the pressure hizo lo of the que la people, multitud quería he did what the multitude y no lo que wanted. realmente era justo. And now it was truly just. Se lavó las manos. He washed his hands. ¿Y qué fue lo que hizo? And what Cogió did he una do? toalla He grabbed a towel y se secó las manos. and he dried his hands. Hubo otro hombre There was another man
cogió una toalla. He took a towel. ¿Y saben qué hizo? You know what he did? La noche antes de ser crucificado, The night before being crucified, cogió agua, he took his cogió water. una toalla He took a towel y lavó los pies. and he washed the feet. Uno se lava las manos, One washes their pero hay hands, otros que lavan los but pies. there are others that wash the feet. Lo más hermoso del ministerio The most beautiful thing of the ministry es servir a is otros. to serve others. Lo más hermoso It's the most beautiful thing que usted pueda servir a otros. is that you can do is serve Y si es others. necesario, And if it's necessary, lavar sus pies. wash their feet. El Rey de The Reyes King of Kings y Señor de and Señores the Lord of Lords decidió no lavarse sus manos. decided not to wash his hands. Yo no tengo nada que ver con esta gente. I have nothing to do with these people. Si ellos han pecado, If they have sinned, allá ellos. that's them. Si ellos me rechazan, If they rejected me, allá ellos. that's them. Si ellos no me quieren, If they don't want me, allá ellos. that's on them. Yo ya hice lo que tenía que hacer. I already did what I had Yo to les do. prediqué, I preached, hice milagros, I did miracles, hice I prodigios, did prodigies, les enseñé la I palabra. taught the word. Si ellos quieren o no, If they want it or not, allá ellos. that's on to them. Yo ya me lavo las manos. That I already washed my Cuando la hands. gente es confrontada Whenever people are con una confronted verdad with the y truth, esa verdad es Jesús, and that truth is la mayoría Jesus, se lavan las the manos. majority wash their hands. Pero hay otros But there are others, que dicen a quién tengo yo que servir. but they say, who do ¿Dónde I have to están a los serve? que yo tengo que lavar sus pies? Where are the people that I have to wash the feet? ¿Dónde está el servicio que yo Where debo de hacer? is the service that I have to do? Y a esos que se humillan, And those that humble, Dios los pone en alto. God puts them Y in los high que se places, ponen en alto, and those that are put themselves in Dios high los places, humilla. God Hay un humbles gran them. poder en el servicio. There's a great power Hay in un the gran service. poder cuando usted toma la toalla del servicio That's great power whenever you take y the towel of empieza a service servir a and you otros start serving y others empieza a hacer algo por los demás. and you start doing something for the Cuando uno others. ya no piensa en usted When mismo, you don't think about yourself cuando ya no se anymore, trata de usted, when it's no longer about se you, trata de servirlo a Él it's about serving Him a través de servir a otros. through serving others. Dele ese fuerte aplauso a Jesús. Give that strong applause. Ese fuego That fire lo trajo Jesús. Jesus brought it. Yo sé que les he dado mucho. I know that I have given you a lot. Tal vez algunos pueden estar confundidos. Maybe some are confused. Tal vez necesitan escuchar una vez más esta enseñanza. Maybe you need to hear this preaching one Yo more lo time. animo a que lo haga. I encourage you to do it. Pero lo más importante de hoy en día But the most important thing es que ustedes conozcan a mi mejor amigo, is that you know my best al friend, Espíritu Santo. which is the Holy Pónganse Spirit. de pie, por favor. Stand up, please. Póngase de pie. Stand up. Aleluya. El fuego de Dios The fire of God. es lo más importante. It's the most important thing. No hay nada más importante en nuestras There's vidas nothing more important in our que el lives fuego y la presencia de Dios. that the fire and the presence of Por God. eso quiero tomar unos minutos hoy. That's why I want to take a couple of Quiero, minutes mientras today. que la música suena, While the music plays, quiero abrir el altar I want to open the altar para que haya fuego so that there could be y fire agua derramada en este día. and water in this Así que si place. usted quiere algo de Dios en esta So mañana, if you want something from God si this ustedes son morning, los que dicen, Señor, yo quiero más de ti. if you say, God, I want more from Señor, you, yo tengo hambre y sed de tu presencia. I am hungry and thirsty of your Yo presence, Lord. necesito un toque de tu poder. I need a touch of your Yo quiero power, que usted Lord. pase adelante. I want you to come to the front. Pasa ahora mismo. I want you to ahora come mismo. now. Venga, You can come pase to the front. adelante, pase adelante. You can come to the front. Todo el que quiera de Dios, Everyone who wants from God, pase adelante. I want you to come to the front. Porque hoy va a haber una transformación Because today there's going to be a transformation púlpito from hasta the allá. Ahí donde upper ustedes room están. to over there, right where you are. Ahí donde ustedes Right están. where you are. Háganse en adelante. I por want you to favor. come to the Más front. adelante. Go ahead, go to the front. Aleluya. Más adelante, por favor. You Más- can come to the más- front. You can come to the front. Hay mucho espacio en los There's a lot lados. of space. Muchos espacios. There's a lot of space. Quiero que los líderes empiecen a orar por ellos, por favor. Empiecen a orar, empiecen a orar por ellos. Empiecen a darles ese fuego de Dios. Oren por ellos, oren por ellos. Oren ahora, ahora.